Pero aquel misionero venía de arriba saturado con el Espíritu Santo. Aquel misionero tuvo 40 días metido en el desierto, orándole al Padre, gloria al Señor, para que el Padre lo preparara para esa misión, para hacer la obra que Él le había mandado hacer. Y le dijo: si conocieras el don de Dios, tú me pedirías agua y yo te daría agua que salta para vida eterna. Poderoso el Señor. Ella se sorprendió porque esos pozos, yo vi uno, y esos pozos son profundísimos, abajo bien hondo, y abajo hay que sacar el agua con un cubo y una soga o una cuerda. Amén, gloria al Señor. Ella se sorprendió y le dijo: ¿de dónde tú tienes agua si el pozo es hondo y tú no tienes con qué sacarla? Y él relacionó seguido el agua que ella estaba acostumbrada a ir a sacar al agua que Jesús le estaba ofreciendo. Y él le dijo: si tomaras el agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. Se sorprendió. Dijo: si yo no tengo sed jamás, pues dame de esa agua. Inmediatamente le pidió, ya se rompió. Ya el Espíritu Santo rompió esa barrera. Aleluya. De el prejuicio que había entre los dos. Y ahora entra el diálogo, gloria al Señor. Y aquella mujer con tanto pecado y tantas cosas, le dijo la verdad al Señor. No pudo callar cuando le preguntó por su marido y tuvo que decirle que no lo tenía, porque ciertamente no lo tenía. Y entró la verdad inmediatamente, y la verdad comenzó inmediatamente a cambiar a aquella mujer hasta convertirla en una misionera. Inmediatamente se fue al pueblo, gloria al Señor, y trajo un grupo de gente a los pies de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que cuando salgamos, amén, gloria al Señor, y encontremos la vida con prejuicio, amén, y con todas estas cosas, que sepamos pregar, amén, sabiamente. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en esa vida. Hace falta mucho. Hay un sinnúmero de gente, amén, que están enredados, están dentro de los lazos de Satanás allá afuera, que te necesitan a ti, que tienes el conocimiento de la palabra, amén, gloria al Señor, para que vayas y le digan la verdad. Capítulo 8 del libro de Juan dice, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Toda la mentira tiene que irse cuando aparece la luz de la verdad. Y tú y yo tenemos esa palabra de la verdad. Y somos los responsables de llevar esa palabra de la verdad para que todos aquellos que anden, amén, en religiones, que anden en religiones falsas, que anden en idolatría, que anden en brujería, que anden en santería, gloria al Señor, que anden en meditaciones, que anden en todas estas nuevas religiones falsas del mundo, amén, sienten la verdad y sean salvos y puedan ser libres de esas ataduras. Pero necesitan un misionero que esté lleno y preparado del Espíritu Santo para confrontar cualquier situación que se presente. Gloria al Señor, aleluya. Santo el Señor. Poderoso de Dios, aleluya. Bendito sea. Cierta ocasión, Jesús andaba con sus discípulos. Llegaron a un lugar donde Él se apartó por un momento de sus discípulos y los dejó solos, y fue solo a un lugar a orar. Y llegó un hombre con un hijo lunático, con un espíritu de lunático, que lo cogía y lo tiraba en el fuego, en las aguas, donde quiera. Amén, gloria al Señor. Desde pequeño lo había torturado toda su vida. Y el padre llegó con el hijo y lo trajo allí a los pies de los discípulos.
Pero como los discípulos todavía no estaban firmes, no habían creído firmemente lo que Jesús le había enseñado, le había dicho. Tuvieron problemas que no pudieron echar fuera aquel demonio. El Señor, cuando desciende del monte y oye ese escándalo, viene y pregunta: ¿qué está sucediendo? Es que traigo a mi hijo con un demonio lunático aquí y tus discípulos no lo pudieron sacar. Poquito triste para los discípulos, pero esto puede suceder. Y entonces, gloria al Señor, el Señor le dijo: ¿hasta cuándo? Tráigamelo acá. Inmediatamente el Señor reprendió a aquel demonio y sacudiendo a aquel muchacho salió y fue libre aquel muchacho en aquel momento. Allí estaba el misionero de los misioneros, pero estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. No es fácil. Ellos se acercaron y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor le dijo: porque tienen que parar la boquita un poquito y irse de rodillas, porque esto no sale si no es con ayuno y oración. Amén. Así que hay que ayunar y oración, mis hermanos. A veces estamos vacíos y secos, como plumas de gallina. ¿Y por qué? Es porque no paramos la boquita un día o dos y le decimos: Señor, yo quiero ayunar para que tú me des de arriba poder de lo alto. Gloria a Dios. En cierta ocasión iban los discípulos cruzando en una barca en el mar de Galilea. Y al cruzar al otro lado, allí había un hombre endemoniado, el endemoniado gadareno, que no tenía más que 2000 demonios adentro. Mire qué poquito tenía. Uno es mucho, imagínese usted 2000. Aquel hombre lo amarraban con cadena y cogía las cadenas y le hacía como un hilito. Las partía y cogía los grillos que le ponían y los hacía harina. No lo podían atar las autoridades, estaban en los cementerios tirándose con piedras y brincando y gritando, y la gente estaba atemorizada. Y cuando Jesús llegó, gloria al Señor, y puso los pies en la arena, gloria al Señor, Él vino corriendo y se tiró de rodillas. Ay, eso mismo hace el diablo cuando te ve lleno del Espíritu Santo. Se tira y se humilla porque sabe que el poder de lo alto está sobre él. Gloria a Jesús. Y aquel gadareno fue libertado allí en aquel momento. Amén. Vino y se tiró de rodillas y el Señor lo libertó. Gloria a Jesús. Y se convirtió en un misionero también. Se fue a lo suyo, a las ciudades, a testificar de la grandeza de Dios. Eso quiere Dios que tú hagas. Que vaya y desate a aquellos que están atados por el diablo, que están sirviendo de tropiezo en los lugares, y que sean de bendición y misioneros para el Señor. Pero hay que trabajar, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que trabajar, gloria al Señor. Recuerde que el versículo 2, amén, del libro de Efesios dice, gloria al Señor, que nosotros no peleamos contra sangre y carne. Cuando usted le está dando golpe a un cuerpo, que usted lo ve y usted lo toca, usted le puede dar los golpes, pero cuando vienen los golpes espirituales, esos hay que combatirlos espiritualmente. Amén, gloria al Señor, con la armadura que Dios nos dejó.